Bueno, le comentaba que hay una preocupación que se ha instalado no solamente acá en Salta, sino en distintas provincias y regiones de nuestro país, porque a partir de los anuncios que hizo el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Ducomne, días pasados respecto de esta reforma tributaria y económica, aparecieron nada más que como proyecto, pero bueno, pero ya está mencionado, la posibilidad de subir algunos impuestos, bajar otros, en productos de consumo, no solamente como la mayoría escuchó y comenta, que es en el caso de los autos de alta gama y todo lo demás, sino también en otros, ¿no? En otros productos. Uno de ellos, por ejemplo, es el vino, que por ejemplo, el vino, las bebidas con alcohol, el vino, el whisky, bueno, y los demás, sufrirían un incremento en el impuesto. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que la idea sería desalentar el consumo, porque lo consideran nocivo para la salud. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tabaco, con los cigarrillos y demás. Lo mismo ocurre, o ocurriría, o al menos eso es lo que está plasmado como idea, que suceda con las bebidas que contienen azúcar. El caso de las bebidas, ¿no? De las gaseosas, que tienen un alto contenido de azúcar y hay una gran preocupación y una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud que le piden a los gobiernos que apliquen incrementos a través de impuestos para desalentar el consumo debido a los problemas que ocasiona cada vez en chicos, en jóvenes cada vez más jovencitos, más chicos, con el tema de la diabetes, el tema del sobrepeso, el tema de el colesterol, bueno, todas las enfermedades relacionadas con el consumo de azúcares. Y por eso es que en el paquete de medidas que anunció Duhovne, ahí también se habla de, por ejemplo, desalentar la idea del consumo de alcohol. Y entre eso entra el tema del vino. Miguel Nani, que es el diputado nacional por Salta, de la Unión Cívica Radical, él es oriundo de Cafayate, la tierra donde vive el sol y del buen vino. Inmediatamente, junto con el diputado nacional por Mendoza, Luis Borzán, iniciaron tratativas para la próxima semana, lo más pronto posible, tener un encuentro con el jefe de gabinete y con el jefe de gabinete en la Nación, estamos hablando de Marcos Peña, y también con el ministro de Economía de la Nación, con Nicolás Duhovne, para hablar de este tema. ¿Y por qué? Y porque, de acuerdo a lo que plantea con acierto, al menos nosotros compartimos la postura del diputado Nani, dice, rechazamos este impuesto. El vino es una bebida nacional, esto es lo que dice Miguel Nani. Es una bebida nacional y no creemos que sea nociva. Forma parte de una economía regional que debemos cuidar y esta es una forma de hacerlo, dijo Nani. El año pasado ya hubo un acuerdo en el que la industria del vino entraría en las economías regionales bajo el sistema de promoción industrial. Muy por el contrario, por eso hay algunas cosas que uno no entiende, ¿no? Porque el año pasado se habla de incorporar todo lo que es la actividad vitivinícola dentro del sistema de promoción industrial y ahora le están aplicando un impuesto con el que significaría desalentar el consumo. ¿Qué sigue diciendo el diputado Nani? Dice, aceptar un impuesto al vino que significa un valor diferencial con respecto a otras bebidas, sin duda que impactará en las ventas, claro. Si una botella de vino pasa a costar de 10 pesos, pasa a costar 50, y obviamente la gente va a desalentar. ¿Qué dice Nani? Salta es una provincia vitivinícola y no podemos poner en riesgo a quienes trabajan en el sector. Porque fundamentalmente el tema pasa por decir qué impacto va a tener en la medida en que
se desaliente el consumo del vino a través de este impuesto. Y obviamente, las bodegas, ¿qué van a decir? Afuera. ¿Para qué voy a tener 100 personas si con 20 ando bien? Significa desempleo. Por eso me parece bárbaro que ya estén, como se dice, abriendo el paraguas y pidiendo reuniones en el más alto nivel, porque si bien es cierto, repito, esto no es una decisión que ya ha tomado el gobierno nacional, no es una ley ni es un decreto que sacó Macri diciendo que a partir de mañana esto se va a poner en práctica. Obviamente, yo decía ayer, son temas que tienen que ir al Congreso, se tiene que debatir, pero me parece importante que en este caso legisladores como el nuestro, como Miguel Nani, que lo conoce, porque lo conoce desde que nació el tema, lo empiecen a plantear y pedir reuniones en el más alto nivel. ¿Para qué? Para que esto sea escuchado y sea merituado como corresponde. Porque a lo mejor a este proyecto, que puede estar lleno de buenas intenciones, lo redactó alguien desde el centralismo porteño, como siempre, que desconoce cuál es la realidad. Me dice la producción que ya lo tengo en línea como invitado telefónico al diputado nacional Miguel Nani, al doctor Miguel Nani. Así que lo voy a recibir, le voy a agradecer como siempre la deferencia de atendernos y vamos a charlar, aunque sea unos minutitos nomás, porque sabemos que está muy ocupado y tuvo la deferencia de atendernos, de esta cuestión para que nos cuente cómo sigue la cuestión. Doctor Miguel Nani, Miguelito, ¿cómo estás? Qué gusto. El gusto mío, Daniel, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Bueno, por favor, ¿cómo estás? haciéndonos bien, preocupado, haciéndonos eco de esta tu preocupación con el tema de lo que es este proyecto o esta idea que anunció Duhovne y que tiene inmediato correlato con lo que son las economías regionales y particularmente con la producción vitivinícola en Salta. Yo comentaba recién tu preocupación, pero sería interesante ampliar y cuáles son tus expectativas de la reunión que ya pediste con el jefe de gabinete y el ministro de Economía de la Nación. Así que te escuchamos atentamente, Miguel. No, a ver, Daniel, en primer lugar, a ver, empecemos por el principio. Yo creo que esta va a ser una muy buena reforma, ¿no? Sí. Nosotros lo que tenemos claro es que la matriz tributaria y productiva del país tiene que cambiar. Y para cambiar no hay que modificar lo que está mal, tiene que seguir lo que está bien. Y nosotros en el norte necesitamos un traje tributario a medida de nuestras necesidades, de nuestras capacidades. Yo creo que eso el gobierno lo entiende muy bien, la verdad, porque nosotros a mediano y a largo plazo vamos a un sistema muy diferenciado, ¿no? Donde un salteño pague IVA diferenciado mucho menor que una persona en la capital federal, ¿no? Vamos a eso, pero para ir a eso, el camino que tenemos que transitar es redistribuir la matriz tributaria, las cargas tributarias. Nosotros, al final del día de esta reforma, los ciudadanos, los comerciantes, los consumidores, los empresarios, van a terminar pagando menos impuestos, no más impuestos. Pero si se les quita algunas actividades, otras se grabarán. Pero sí, nosotros tenemos un límite bien diferenciado. Nosotros sostenemos que de ninguna manera se puede afectar a las economías regionales, ¿no? Entonces me parece que ese es el eje central. Y acá ha aparecido la novedad en un impuesto que es la intención de gravar a la industria del vino, ¿no? Donde quizás termine impactando esto definitivamente en la cadena comercial o en la cadena productiva de costos, porque si por un lado te suben un poquito alguna alícuota, pero te bajan cargas sociales, te bajan algunos insumos, te quitan el IVA de algunos insumos, en la balanza se equilibra. Pero prudentemente, yo he dicho en estos días que nosotros vamos a defender irrestrictamente la industria. Formalmente no entró el paquete de medidas, de manera que todavía nosotros no sabemos qué se va a discutir. Nosotros tenemos prevista una cita la semana que viene, incluso el jefe de gabinete va a ir al Congreso a dar explicaciones y acabamos de
de intercambiar comunicación para que un tema de agenda sea la actividad del vino, ¿no? Una actividad que se pretende grabar. Pero lo que hay que tener en cuenta, más allá de que puntualmente se acepta ¿no? una economía regional, es que esta ideología, aunque se debaten las cosas, porque este gobierno ha demostrado una voluntad de diálogo enorme, y cuando uno necesita cambios profundos, no lo podemos hacer en soledad estos cambios profundos, necesitamos la concurrencia de todos los actores políticos, de manera que si a alguien o a algún sector esta reforma no le gusta, no va a salir, porque el presidente ha sido claro, ha llamado a una mesa de concertación, de diálogo, no tan solo de todas las fuerzas políticas para que por unanimidad y consensuado salgan esta reforma, sino que quiere también escuchar a los actores productivos y los actores de la comunidad. De manera que creo que, por un lado, hacemos sentir nuestras voces de advertencia, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que el gobierno escucha y escucha bien. Yo creo que es muy importante esto que estás diciendo, Miguel, porque apenas se conoció digamos, lo hizo al anuncio el ministro Ducomne, inmediatamente salieron voces de alerta, de preocupación, y es muy interesante, muy importante, no interesante, que en este caso los diputados nacionales, como vos, por ejemplo, de una región netamente vitivinícola, como es el Valle Calchaquí, la provincia de Salta, la región, bueno, estés diciendo que se ocupan del tema, que ya han dado los primeros pasos, que se van a reunir, que la idea si bien es cierto esto está plasmado como una idea, todavía no es que está efectivamente ya llevándose a cabo, que hay una predisposición del gobierno nacional a modificar y a corregir lo que esté bien, a corregir lo que esté mal, agregar lo que ustedes tengan para darle, porque escuché lamentablemente el oportunismo de siempre de algunos sectores de la oposición, Miguel, que ya directamente lo están matando a este tema de la reforma tributaria, diciendo que acá la idea del presidente Macri, en acuerdo con ustedes, los diputados de Cambiemos y todo lo demás, están pretendiendo matar el tema de las economías regionales. Por eso nos parecía muy importante acá en el programa tener tu palabra para que justamente transmita este mensaje que nos estás diciendo, ¿no? Porque creo que lo peor que se le puede hacer a esto es negarse a la posibilidad de la discusión, decir no hagamos nada, cuando en realidad, lo acabas de decir, hay un montón de puntos que realmente favorecen y mucho a distintos sectores. Bueno, para que queden más claras las cosas aún, Daniel, Cambiemos el radicalismo. Yo veo difícil que voten reformas que restrinjan derechos o que contraigan la economía. Yo creo que al revés, sobre todo el radicalismo, sobre todo Cambiemos, lo que estamos propiciando es ampliar reformas. Cuando me dicen por qué una reforma previsional, es sencillo. Si de cada 100 pesos que uno aporta para las cargas sociales, únicamente al trabajador le llegan 40, claro. Bueno, hay que ver qué pasa con los otros 60, ¿no? Porque si no tenemos papelones como que al trabajador no le llega el beneficio, es una enorme carga al comerciante, y tenemos los sindicalistas, muchos de ellos, no digo todo, pero muchos de ellos que ponen la plata, entierran la plata, ¿no? Es excedente. Entonces creo que algo hay que hacer. Hablamos de reforma jubilatoria, que no se habla de eso y no está en la agenda, pero la idea es, Daniel, en primer lugar, ampliar los derechos de quien se esté por jubilar, y ampliar los derechos tiene que significar que si vos tenés 65 años y quieres seguir trabajando, puedes optar, porque hay reparticiones donde compulsivamente te obligan a jubilar. Si tenés 65 años y tenés ganas de seguir, puedes seguir. Lo que no te puede dejar es o alguien obligarte. Y eso sí, si tenés 65 y no querés seguir, tampoco nadie te puede obligar. Es decir, estas cosas son las que queremos modificar. Entonces creo que hay que poner en su justa medida, ¿no?, las cosas. Yo creo que desde los domingos, cuando la gente no nos firmó un cheque en blanco, yo por eso digo que conservar muchísimo la humildad, pero nos dijeron sigan adelante. Y creo que son las reformas de sentido común las que está esperando la gente, ¿no? Cuando vos hablas con un carnicero
por ahí en tu barrio y te dice, no, yo la verdad que vendo, pero el Estado me asfixia, ¿no? Con impuestos municipales, con tasas municipales, con impuestos y demás. Y bueno, son cosas, esto es lo que hay que modificar. Uh-huh. Ahora, diputado Nani, ¿cuándo está previsto el encuentro? Porque no solamente es la preocupación tuya como diputado por Salta, por la región, sino también de otras regiones como Cuyo, Mendoza y demás. ¿Cuándo está previsto empezar a dialogar con el jefe de gabinete, con el propio ministro de Economía? Ya estamos haciendo con toda la jefatura de gabinete. De hecho, Marcos Peña va a ir al Congreso la semana que viene. Y nosotros, uno de los temas que vamos a tratar en el temario del día va a ser esta reforma tributaria con respecto a las economías regionales. Y además tendremos reuniones ya con gente del Ministerio de Economía, así que esto va a ser el martes y miércoles de la semana que viene. Uh-huh. O sea que están ya absolutamente impuestos de todo lo que significa esta preocupación. Habrá que tener entonces la expectativa, la tenemos la expectativa de ver qué es lo que finalmente se lleva adelante. Ahora, quiero preguntarte esto, ya lo dijiste, pero quiero que lo reafirmes, porque por allí hay mucho oportunismo, Miguel, y creo que en este caso hay que desalentar a aquellos agoreros, aquellos tipos que dicen que bueno, que esto realmente va rumbo al fracaso y demás, y tener abierta la expectativa, ¿no? De que hay un diálogo, de que se van a escuchar las distintas opiniones. Eh, Esto que decías recién, la idea es avanzar sobre la base del consenso. ¿Qué otros puntos, particularmente de lo que pudiste ver hasta ahora, de lo que anunció Duhovne, son temas que pensás que hay que someterlo a un análisis mucho más profundo todavía? No, a ver, toda la reforma de hecho, a ver, por más que Cambiemos haya ganado la elección en todo el país hace 2 domingos, todavía no tenemos mayoría propia, así que nosotros necesitamos indispensablemente el consenso de toda la fuerza para que esto salga adelante. Si hay un sector político que se niega, a ver, o si el justicialismo en pleno se negase esta reforma no puede proseguir, esa es la realidad. Pero me parece que es muy bueno lo que va a pasar. Yo tengo muchas expectativas en esto. Sí siento que por ahí todavía nosotros medimos la crítica en términos de réditos políticos, ¿no? De donde me pongo de este lado para quedar bien con este sector, me pongo de este otro lado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que tener carácter político y voluntad política para solucionar estas cosas. Exactamente. Sin rédito político. Exacto. Nosotros, a ver, vamos a empezar a analizar medida por medida, pero la verdad es que primero también tenemos un compromiso enorme que es votar el presupuesto de la nación, y en ese sentido también vamos a hacernos oír nuestra voz del interior, así bueno, en eso está. Claro, el tema es justamente, ¿no? Que ustedes, que son los legisladores del interior, que son los que están mirando y viendo la realidad todos los días, bueno, acerquen esta voz que es nada más que la verdad. La última, y agradeciéndote, porque seguramente tenemos la posibilidad la semana que viene de ver, cuando tu agenda lo permite, que nos visites acá en el estudio para hacer un análisis más profundo desde lo político. Me imagino la satisfacción por lo que pasó finalmente con las elecciones del pasado 22 de octubre, Miguel, acá en Salta, con la Unión Cívica Radical. Estamos muy contentos, estamos felices porque empezamos creo que somos una alternativa válida, ¿no? Muy válida para la sociedad. A mí que esto esté ocurriendo me encanta porque no todo puede ser del mismo signo político. Así que yo tengo la fe y la esperanza que sigamos cambiando, que sigamos creciendo. Nos dieron un visto bueno, nos dieron un empujón enorme. Esto no es un cheque en blanco, vamos a seguir trabajando y fuerte. Hay mucha expectativa, ¿no? Sobre todo con la llegada de legisladores del interior, el caso de Mimesi, se suma Héctor Chiván acá, estuve charlando antes de ayer acá en el programa con Lua Vázquez, con el diputado Vázquez, y bueno, y ya empieza a tomar cuerpo, ¿no? A ver de volver a hablar de aquel viejo bloque de la Unión Cívica Radical en legislaturas anteriores, ¿no? Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, así que va a ser un debate hermoso de la Cámara, la verdad, va a ser un año muy positivo.
Miguel, te agradezco tu tiempo y como decimos, la idea es que nos visites acá y hagamos Bueno, un análisis más pronto, profundo desde lo político. pronto estaremos en el piso, Daniel. Un abrazo enorme. Otro también para vos, ¿eh? Gracias, Miguel, como siempre.